Hola, soy Felipe Salé, esto es Lagora.cl, la primera red social pensada única y exclusivamente para conversar de política, para discutir el mundo que viene, para conversar nuestros temas ciudadanos, con odio, con violencia, pero siempre con una perspectiva constructiva y republicana. Como pocos medios en Chile, vamos a exhibir nuestro comité editorial y para eso está nuestro espacio. Los voy presentando de a uno. Nos falta lamentablemente Marisol Olivares, que está aquejada de un fuerte resfrío que esperemos que pueda superar pronto, pero partimos con nuestro comité editorial que siempre está pensando en cómo nutrir esta red y darle tensión. Eh, Parto por Alberto Mayol, vicedecano, sociólogo, vicedecano de la legendaria Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, lector, autor voraz, escribe una ópera, Alberto, y nos tiene muy al tanto de lo que pasa con el fenómeno social a través de sus libros. Estamos también con Mirko Macari, periodista, analista, odiado y amado en las redes, patinólogo, un hombre que está muy al tanto y de manera muy punzante respecto de lo que está ocurriendo. Anticipó el declive que está ocurriendo. Lo trataron de loco, soy testigo de eso, y ahora eh, eh, todo el mundo está muy atento a lo que dice. Tantas pautas sin vernos, Felipe, ¿cómo estás ahí? Bien, bien. Y por supuesto Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales, doctor en filosofía, y este es un juicio personal, tal vez una de las mentes más sensatas que ha producido por ahora lo que se llama la derecha en la vieja dicotomía. ¿Cómo están, señores? Gusto de tenerlos Bien, acá. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? buenas Bien, bien. tardes. Mira, yo Ya, colegas, quería partir, a ver si Cristian Barken o Carlos Peña nos pescan este podcast, y quería partir un poco con una frase de Kafka que me topé por ahí que dice: esperanza hay, pero no para nosotros. ¿Creen ustedes en la situación que está el gobierno de horquillado con una denuncia del alcalde Daniel Jadwe, con tanto caos? Mirko Macari habló de que estamos en una situación similar a la de agosto del 73 en Lágora. Justamente hicimos una encuesta. El 64% de las personas dice que Piñera no pasa agosto. Entonces les pregunto, ¿tenemos esperanza en Chile? Bueno, lo que viene en los próximos 5, 10, 15 o incluso 20 años es, es claramente, ostensiblemente, en términos de probabilidad, mejor de lo que había hasta hace un par de años atrás. La respuesta no necesariamente va a ser tan clara como hace unos años, de la gente siempre vamos para adelante, siempre vamos creciendo, de una época con mucha menos esperanza, y esa época con menos esperanza genera mucho dolor y muchos problemas. Y no significa que el pasado haya sido muy bueno, significa que las proyecciones del futuro en el cóctel que estamos viviendo y padeciendo más álgidamente con la pandemia o con el estallido social o con los problemas urgentes de la pobreza y la recesión, más sordamente, pero de modo muy contundente con el cambio climático, por ejemplo, el cóctel parece ser abrumador. Claro. Mirko, tuve el apocalipsis de agosto del 73. ¿Por qué te gusta usar esa figura? La denuncia de Daniel Jadwe, que es un tema que está muy fuerte en nuestra red yo Lágora creo también. que la historia se repite, no como tragedia, ¿no? Decía Marx, Mm. y de alguna manera es cierto. Entonces lo que hay que apuntar, o por lo menos lo que a mí me interesa a comprender un momento político, tiene que ver con el clima psicológico de ese momento político, más que con las condiciones objetivas que son irrepetibles en la historia. Obviamente no estamos en la Guerra Fría, no hay un enfrentamiento por América Latina entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No sé, los militares no son actores, ¿ah? Y no son incumbentes las otras instituciones, como lo fue la Iglesia también en esa época y después. En fin, es otro escenario, pero el clima psicológico, si uno atiende a las redes como un indicador, no el único, como un indicador de ese clima. Y el discurso y la dinámica más que nada
de la acción de los poderes institucionales, la lógica es la misma. Recordemos que en agosto del 73 la Cámara de Diputados saca una declaración diciendo que el gobierno se había apartado de la Constitución. Y lo que tenemos estos días es justamente una disputa no política, sino metapolítica acerca de las reglas. Es decir, cuando el presidente critica al Congreso por unos proyectos, dice que vamos a revisar si el Congreso está haciendo bien la operativa normativa de admisibilidad de proyectos. Y entonces, ¿qué contesta el Congreso? Que es el presidente que se está poniendo al margen de la institucionalidad porque el poder es independiente. En fin, no me interesa quién tiene la razón. Lo menos relevante es quién tiene la razón en esto. Lo relevante es en qué nivel está la disputa. Está a nivel de las reglas. Del fondo, vamos a jugar un partido, que en eso consiste en la política, y hay unas reglas, ¿no? Y todos nos apegamos a las reglas. Las reglas están muy debilitadas. No están debilitadas en esta coyuntura, vienen debilitadas hace mucho rato. Y el clima de mi opinión, es que cada uno está metido en su trinchera, y no está escuchando al otro, en todos los sentidos. Hay varios subgrupos atrincherados, ¿no? Hay extremismos de derecha, de centro, de izquierda, y esas voces son tambores que están sonando fuertes, son tambores de guerra. Es decir, todo lo que pasa es culpa del otro. Entonces me imagino que yo no tenía 3 años, el 73, Alberto no había nacido, supongo que Hugo tampoco, pero no me cuesta, a la luz de lo que he leído, imaginar ese clima, porque finalmente lo más relevante, lo que crea la realidad, los seres humanos crean su realidad social, la natural viene dada, la social les crea, no sé, los climas psicológicos en los cuales se construye esa realidad, son determinantes, eso es lo que hay que ocultar. Por lo menos en el oficio que yo elegí, que es el periodismo, para hacer análisis político hay que tener por sobre todas las cosas en consideración el contexto del clima, del clima psicológico en el que se da la conversación política. Por eso que digo que, aunque técnicamente Piñera voy a pasar agosto, o voy a pasar noviembre o diciembre en el cargo, lo veo muy difícil que él logre mantener el poder de la autoridad presidencial de aquí al final de su mandato. A eso me refiero. Lo de pasar agosto es una metáfora. Sí, claro. Ahora, hay una usuaria en Laura, Paulina Durán, que comentó a propósito de la querella que presentó Daniel Jaue, que era una idiotez, que en el fondo había que estar, porque Mario Desbordes la defiende esta denuncia. Esa fue la publicación que hicimos. O sea, lo que defiende en realidad es el error que cometió el presidente al ir al funeral de su tío arzobispo, y sale Mario Desbordes como una horquilla en la derecha, como una especie de nuevo representante de una, quizá, o de la vieja derecha social, pero que a los sectores duros no le gusta. Entonces a lo que voy es al caos que también está en la derecha, en el sector oficialista, por así decirlo. RN se ha convertido en un partido que tiene más sintonía a lo mejor con esas clases medias más nutridas, e incluso Carlos Larraín ayer le da una especie de knockout a Desbordes diciendo que está guiando el partido a la izquierda. ¿Qué piensas tú, Hugo, de lo que pasa? Esa temperatura también está en nuestra red, digamos. Hay mucha gente de derecha que dice, no puede ser, Desbordes comunista, pero otra gente dice, compañero Desbordes, por fin alguien sensato. ¿Qué piensas tú, Hugo? Mira, yo creo que Desbordes es un traidor, pero es un traidor para esa derecha que es nueva en Chile, que se instaura con el apoyo del gobierno norteamericano a partir del convenio de la Universidad de Chicago con la Católica, y que entiende que, como Friedman planteaba, el orden económico neoliberal es la base del orden político. Para esa derecha que es fiel a unas reglas económicas determinadas, a un credo muy particular además, porque ni en Chicago se lo favorece hoy día, por lo menos los autores más sofisticados, para esa derecha efectivamente Desbordes es un traidor. Pero el punto es que Desbordes nunca ha sostenido esos principios.
Desbordes viene de una tradición a la que cabe vincular a otras personalidades de RN y a otras gentes dentro de la centro derecha, entre las que me incluyo, por cierto, y que tiene una raigambre más histórica y política. Y es importante esto señalarlo, porque en la derecha chilena hay al menos dos derechas. Esta derecha Chicago gremialista, como la llamó el luctuoso Jovino Novoa, y sí, una derecha histórica que hunde sus raíces en la historia republicana del país, digamos, que es bicentenaria, y que entiende la tesis justamente contraria, que primero se trata de fundar un orden político que tenga reconocimiento, que sea legítimo, que logre instaurarse de manera estable, y luego es posible cualquier otro tipo de florecimiento cultural, qué sé yo, y hasta económico. Entonces, en ese sentido, con esa derecha, Desbordes claramente no es un traidor, por supuesto, y me parece que muestra que está mucho mejor preparado por las herramientas conceptuales e históricas que tiene ese pensamiento para comprender una situación tan cambiante como la actual. Y ahí me gustaría hacer un matiz con lo que plantea Mirko. Yo creo que esta situación no es comparable, la nuestra, a agosto del 73. Yo entiendo el énfasis y entiendo que hay una tensión muy importante y que hay que reparar en ese aspecto tensional, pero creo que no hay nada no hay nada que se parezca a lo del 73, porque no hay un poder fáctico, digamos, como el ejército, dispuesto a respaldar una medida eventualmente disparatada del presidente, como someter examen al Congreso. De hecho, ni siquiera su propio sector lo ha apoyado. Pero además pasa lo siguiente: para el 73 nosotros teníamos un país dividido desde la punta hasta las bases. Hoy día eso no existe. Hoy día, por decirlo así, son las bases que no están políticamente organizadas, cuanto más están organizadas a través de las redes, que exigen del sistema político respuesta. ¿Por qué? Porque hay una inadecuación manifiesta entre la institucionalidad y su discurso y el pueblo, por ponerlo en términos bien simples. Lo nuestro se parece mucho más a la crisis del centenario, si podemos usar analogías para este caso. Aquí irrumpieron nuevos sectores sociales, en esa época fue el proletariado, hoy día son estas clases medias agobiadas por deudas, qué sé yo, sin que el sistema político sea capaz de brindarles acogida. Y entonces el pueblo se vuelve rebelde, es lo que vimos en octubre. Estoy hablando de elementos estructurales, por eso me atrevo a hacer la analogía. Ahora, estoy de acuerdo con Hugo en lo conceptual, completamente. Lo que pasa es que los periodistas tenemos una tentación populista irrefrenable. Sí. No, y está bien, y aquí vuelvo a lo que tú dices tú, Mirko. Yo creo que en el asunto de si Piñera, de la relevancia o la irrelevancia que está adquiriendo Piñera en esta crisis, en eso yo estoy plenamente de acuerdo. O sea, más allá de que lo vayan a votar, que no creo que haya el piso para votarlo, yo creo que Piñera se va a transformar nuevamente, porque ya lo fue el gobierno pasado, en irrelevante por estar presa de un discurso economicista que es inapto para operar en situaciones de crisis epocal como aquella en la que estamos. Entonces, si el primer gobierno de Piñera dejó legado cero, más allá de medidas puntuales, bueno, probablemente va a pasar lo mismo. La impulsión política se va a perder. Y en ese sentido, la presidencia de la República se transforma, por irresponsabilidad del que la desempeña, en irrelevante. Claro, bueno, nuestra red social Ágora tiene un espíritu constructivo, muy de conversar, pero es inevitable la polarización, porque hay una violencia contenida y una polarización muy fuerte en todos los ámbitos del país. Entonces mi pregunta es si se puede construir un país dentro de esta polarización, donde, parafraseando a Herman Chadwick, no todo el mundo cuenta, ¿no? Los músicos del funeral no cuentan, los curas del sepelio no cuentan. Entonces, con este nivel de fragmentación social, de polarización, de rabia, ¿es posible pensar en un país a mediano plazo, un país un poquito más colectivo, más socialdemócrata, no sé? O donde la gente se sienta parte de que es dueña de algo, digamos, y no simplemente... Sí, fíjate, Felipe, que yo creo que el tema de lo que pasa hoy día es que en el fondo
la dificultad de la pregunta, de la respuesta a las preguntas está en que no hay proyecto. Y voy a explicar por qué esto sí es relevante, no es solamente un discurso sobre el típico discurso sobre la importancia de los proyectos y qué sé yo. Pero no, mira, cualquier momento de crisis, las crisis exigen una serie de condiciones que se pueden resolver con mucha dificultad, porque en general las crisis son por definición contradictorias. Por ejemplo, París es un mucho mejor ministro de salud que Mañalich, pero París no puede sostener el gobierno. Mañalich era un mal ministro de salud, pero podía sostener el gobierno. Entonces, esas contradicciones que pasan en los momentos de crisis, que como decía la vieja medicina medieval, la enfermedad es cuando aquello que normalmente te alimenta te hace daño. Una persona está muy enferma cuando se toma agua, entonces le hace más daño, eso significa que está muy grave. Entonces, esa contradicción es la clave del asunto. Y en esa contradicción, las únicas respuestas que la historia de la sociología conoce son aquellas que tienen que ver con un gran líder demagogo, populista, ¿ya? No en el sentido actual de que eso es como malo, ¿no? Sino que en el sentido del surgimiento, voy a decirlo así, el gran líder demagogo populista de la historia marca el año cero del calendario que nosotros usamos, que es Cristo, ¿ya? Entonces, que instaura una forma de responder a la crisis de malestar social que se estaba produciendo por una élite que no era capaz de entender la necesidad de incorporar a mucha gente, y él va con el discurso radical. No solamente hay que incorporar a los judíos de la diáspora que no están siendo pescados, sino que hay que incorporar a toda la humanidad cabe dentro de Dios. Y por otro lado tenemos el otro factor, que eso está súper bien investigado, maravillosamente además por un sociólogo que se llama Randall Collins. Él dice, todo proceso político, todo proceso social, todo movimiento, toda organización, todo siempre es una nueva filosofía. O sea, tiene que haber un componente filosófico. Entonces, por ejemplo, cuando Hugo dice el soporte, el sustento de la respuesta de Desbordes tiene que ver con una filosofía que es nueva porque es vieja, porque ya no estaba siendo usada, y viene a revitalizar además que esto siempre es así, las filosofías nunca son nuevas en realidad, o sea, solamente viene algo que es anterior y se actualiza en el fondo. Entonces, cuando viene esa respuesta, tú tienes una respuesta filosófica a un planteamiento que era filosófico también. ¿Y esto qué implica? Implica que en el fondo, mientras no tenga una respuesta filosófica, y esto es lo interesante, porque si uno mira hacia la socialdemocracia, tú planteabas la socialdemocracia, ¿cuál es la respuesta de la socialdemocracia a todo esto? Entonces, es como, si tú dices, es que en Chile faltan derechos sociales, entonces llega la socialdemocracia chilena y dice, agreguémosle a la olla derechos sociales. Eso no es un proyecto filosófico. Eso es como mecánica, y no mecánica cuántica, sino que la revista Mecánica Popular. O sea, le falta aire, le echamos aire. ¿No? Entonces, esa es la tesis Francisco Vidal. Sí. Claro, exactamente. De la vieja concertación, digamos. Exactamente. Entonces, como no tienen respuesta desde ese punto de vista, y como en el fondo creyeron que el soporte institucional de Chile, como esa gruesa capa que siempre ha rescatado a las élites, o sea, aquí tenemos un grupo que entró a la élite de verdad de la historia de Chile, desde la socialdemocracia, ¿ya? Con un discurso socialdemócrata, que entró a las élites y que en el momento en el cual, y que entraron, le pasó un poco lo que le pasó al cristianismo con el Imperio Romano, o sea, duró re poco, entraron y se cayó la cuestión. Entonces están con privación, dicen, pero ¿cómo va a ser que yo, ahora que justo llegué, me están sacando? Y no tienen respuesta. El Frente Amplio entró al Congreso. Claro, exactamente, esa sensación, ya llegué. El Ágora, a pesar de que estaba bastante el espectro, hay de todo, digamos, en la red, el Frente Amplio es una de las personas, o de los conglomerados más demonizados dentro de la red. O sea, es como el izquierdista que se siente traicionado y el derechista que ve rusos comunistas en todas partes. O sea, o al Frente Amplio como el Carlos Altamirano, volviendo a la metáfora del 73, como el culpable de todos los males, y el izquierdista a la vez siente que los traicionaron, que eran la gran esperanza blanca que no llegó. ¿Qué pasa con
con los líderes, con los verdaderos conglomerados que querían hacerse cargo de... Vuelvo al tema de la fragmentación política, digamos. No hay una representatividad que pueda conducir este malestar. Mira, pongámoslo en términos de categorías más freudianas que maquiavélicas o marxistas o de la política conceptual tradicional. El funeral del tío Bernardino. Alberto coincidirá conmigo que extrañamente fascinante el parecido con el funeral de don Tomasino. Sí. Pero la verdad es que tú dices, oye, esto es porque es la derecha. Esto tiene que ver con que, no, ahí hay algo central en la figura de Piñera. De hecho, está Andrés Chadwick, ¿no?, tratando de evitar la pulsión del personaje, porque Piñera es un personaje de pulsiones. Toda su vida se trata, no es una vida racional, analítica, es de impulso, de vitalidad, a ver, para ponerlo en términos de Nietzsche, de voluntad de poder económico, de poder político, de conseguir, sin marcos reflexivos muy sofisticados. Entonces Chávez comprende que ese impulso no se puede permitir en ese momento, pero está limitado. Está limitado porque Piñera no tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Hay una minusvalía ahí por si alguien quiere jugar a la acusación constitucional de verdad, ¿no? Claramente el camino es el psiquiatra. Pero el neurólogo, al menos. Interesante comprender que, claro, el país se organiza en torno a esta presidencia monárquica y el sistema permite, ¿no? Y ahí está el ruido que termina siendo como el virus que, o más bien dicho, el disparo ese del pequeño avión rebelde que es capaz de hacer colapsar la estrella de la muerte, ¿no? Y se mete el virus del caudillismo a la política chilena hace mucho rato, por debilidad, por el modelo neoliberal, etcétera, etcétera. Y los partidos entran a este juego Bachelet-Piñera, sin ninguno de los dos tener el porte y la estatura para asumir la presidencia en función de lo que el sistema le demanda a la presidencia, de lo que el sistema chileno le demanda a la presidencia. Y entonces todo parece un guión escrito por Shakespeare, o sea, directamente por Dios, perfecto, porque las torpezas de Piñera, ¿no? Que son nada más ni nada menos que expresión de su propia personalidad, sus limitaciones, no se amplifican en este sistema. Entonces no es casual que esta descomposición del sistema político chileno sea una gradiente perfecta desde Bachelet 1 en adelante, Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y tú empiezas a ver cada vez más asentada la incapacidad del sistema de ir funcionando y operativizando problemas. Y entonces, ¿qué pasó? El sistema político se entregó a estos neocaudillismos. Es decir, el que tiene los votos, el que reúne las condiciones para ganar, ya, que se va. Vamos práctico, porque significa la captura del poder. Entonces, la política quedó desprovista de los componentes clásicos de la política, ¿no? De la ética, de la convicción, de una serie de cuestiones. Y estamos en un ejercicio del poder puro, donde la escena del funeral parece una escena perfecta, terminal, de que la presidencia perdió todo. Y entonces el sistema político chileno no existe sin esa presidencia como lo conocemos. Por lo tanto, vamos a ir a otro sistema político, necesariamente. Porque eso es lo que estamos viendo, si uno toma distancia, eso es lo que estamos viendo de la misma manera que el 73 no solamente fue un enfrentamiento en el contexto de la Guerra Fría, sino también un agotamiento del sistema de partidos que dieron vida al siglo XX y del juego institucional que no tenía la necesidad, entre otras cosas, por ejemplo, de mayoría, del 50+1. Se partió débilmente el proceso de la Unidad Popular, que era un proceso revolucionario, por un 30 y tantos %. Se respetaron las reglas, pero ya las reglas estaban viciadas, porque lo que se requería, si iba a hacer cambios radicales, era construir mayorías sociales. En fin, entonces asistimos a un deterioro evidente, pero yo soy muy optimista y positivo en el sentido de que es lo que tiene que ocurrir para ir a la siguiente etapa. Y vamos a ser capaces sin duda de rescatar lo positivo del ciclo que muere,
no tengo ninguna duda. Lo que pasa es que en el momento en que estáis metidos en agosto del 73 se ve todo oscuro, pero obviamente que hay luz al final del túnel. Sí, volviendo al ejemplo del funeral, estaba revisando un posteo ahí en Laura y una persona, Benjamín Frey, le contesta a Alberto, no me acuerdo lo que Alberto habla, pero sobre el funeral, le dice, bueno, si las élites al final son todas iguales, al progresista tampoco le interesa la nana y los músicos. Entonces, en el fondo, no es un problema con la derecha, sino que es un problema generalizado con nuestra élite, y me acuerdo también, porque la historia parece que está todo concatenado, pero el ejemplo del paté funcionó muy bien, el paté de jabalí, para la licitación gourmet de la moneda, funcionó muy bien para que la gente empezara a comparar a nuestra élite con el Palacio de Versalles. Entonces salía gente diciendo que vuelva la guillotina, Cecilia Morel como María Antonieta. Entonces, estamos en un oscurantismo que quizás nos podría dar pie a la nueva ilustración, a una especie de renacimiento político, cultural. ¿Cómo lo ves, Hugo? ¿Con optimismo como mismo? ¿O podría salir algo nuevo, más fresco, más tierno de todo este agotamiento general? Mira, yo creo que tiene que salir, pero va a ser lento, porque el mismo caso que tú mencionas, o sea, los casos en los que hemos reparado, digamos, por una parte el funeral, por otra parte lo del paté, revela que la crisis también tiene que ver con la crisis de la oligarquía. O sea, todos los momentos de grandes crisis políticas son momentos en los que las élites han devenido oligárquicas, es decir, han perdido la capacidad de comprender bien la situación, que no es solamente calle, sino calle, por cierto, pero también la capacidad de inventar las articulaciones institucionales y discursivas capaces de brindarle al pueblo reconocimiento y expresión. Y sin duda que estamos ante una crisis de las oligarquías, parecida de nuevo un poco a la crisis, en esto sí, del 73, y parecida también a la oligarquía parlamentaria que dio paso a la crisis del centenario. Y aquí creo que hay que pensar bien cómo salir, porque hay varios obstáculos que amenazan la posibilidad de salir de esta crisis. Por una parte, creo que hay discursos que son muy abstractos, según los cuales, o sea, por una parte está la mediocridad de la oligarquía, simplemente de sumarle más derechos sociales a la olla, qué sé yo, cosas por el estilo, o estos discursos así tipo populista UDI, qué sé yo. Pero por otra parte hay discursos muy abstractos. El sustrato, por decirlo así, duro de la UDI y de libertad y desarrollo, qué sé yo, y de los fácticos, es el economicismo. La política se reconduce a la economía y ahí morimos, con esas botas puestas, y los demás, los que no cumplan con eso, son traidores. Pero por otra parte, también uno ve en la izquierda un discurso al que yo he llamado académico frente amplista y que me parece de talante moralizante. El mercado, dice Atria, por ejemplo, es el mundo de Caín. Entonces se reniega del mercado, siendo que el mercado, bueno, es un ámbito social que además de dividir el poder social y ser importante en ese sentido, en un sentido político, un mercado controlado, por supuesto, también es un ámbito de experiencias colaborativas, siempre que esté bien organizado. Entonces creo que en ese sentido... Lo que pasa es que Atria viene de la cultura demócrata cristiana, ¿no? Y del peso inescrutable de la DC y del MAPU en todo ese mundo que se domina centro-izquierda, ¿no? Ese plomo que representa la cultura católica. Claro, es un antiempresarial. Claro, es un pensamiento teológico al final, claro, efectivamente, moralizante. Y por otra parte, tenemos una anomalía, que es la que reparaba bien Mirko, que es que nuestro sistema político fue diseñado desde Portales y Andrés Bello, digamos, Manuel Montt, para que sea la presidencia de la República la autoridad que va a impulsar el proceso político. La presidencia, mira, en Chile no hay nadie que en tanto autoridad unipersonal pueda dirigirse al país en su conjunto. Solo la presidencia de la República, el presidente de la República en tanto jefe de Estado. Pero eso supone tener conciencia del papel simbólico y político de la presidencia de la República.
Y ese Piñera no lo tiene en ningún sentido, digamos. Cada vez que actúa muestra que no lo tiene. Y de hecho, el único paso sustantivo que permitió mantener viable el proceso político en la crisis de octubre fue el acuerdo del 15 de noviembre. Pero ese acuerdo fue una anomalía, fueron los partidos en el Parlamento. O sea, el Parlamento es una asamblea deliberativa, no es un órgano ejecutivo. Pero resulta que ante la incapacidad del presidente de la República de impulsar el proceso político, tuvo que ser el Parlamento el que tomó esa iniciativa. Y eso es muy raro. Ahora, la derecha lo impulsó a través de la dupla Blumel-Desbordes. Claro, ahí hay otro hay otro gran pase gol que me acaba de dar Hugo para hablar de un tema que inquieta mucho a los usuarios del Ágora, que es un poquitín más sofisticado, pero que tiene que ver también con algo que ocurrió esta semana y que tiene que ver con eso del presidencialismo. El presidente dice: voy a formar una comisión para detener los proyectos que sean en alguna medida inconstitucionales o que son inadmisibles. Está lleno, hay 47 proyectos inadmisibles que están en el Congreso. Entonces voy a formar una comisión y el Congreso ve que hay que se está interfiriendo en sus prerrogativas, pero eso nos lleva a pensar que la Constitución del 80 está definitivamente agotada y que en el acuerdo del 15 de noviembre, si bien hay una posibilidad de que se llegue a la convención constituyente, finalmente esa convención constituyente, por las condiciones que hay, también va a ser elitizada. Es decir, es necesario estar apoyado por un partido político y tener la plataforma de un movimiento político. Y eso es lo que muchos usuarios del Ágora advierten, que los independientes no van a poder ingresar a una convención constituyente. Entonces, ¿hasta qué punto, voy a usar una frase legendaria de Macari, es una cachetada de payaso la convención constituyente? Por tanto, que los independientes no van a poder participar. O sea, tenemos una pequeña trampa de la que muy poca gente se está dando cuenta. Y para eso los invito a meterse al Ágora, los que nos están viendo, que pueden ver mucho esta conversación. Hay una trampa para los independientes. Va a ser imposible romper este ciclo elitizado, sabiendo que no van a haber independientes probablemente que puedan participar en el proceso constituyente, si es que lo aprobamos, digamos, si es que aprobamos la Constitución, la Convención Constituyente. Claro, lo que pasa es que la salida, en el fondo, la salida constitucional, tiene la característica ahora de que va a ser el momento mismo de la disputa de la posición de élite. O sea, si tú miras el escenario de las élites de la transición, hay muchos actores de esas élites que hoy día, en el fondo, no están en condiciones de sostenerse dentro de esa estructura, pero al mismo tiempo no hay grupos impugnadores relevantes y amplios que lo logren hacer. Uno de los errores, tú hablabas del tema del Frente Amplio, y Hugo explicaba muy bien la tesis teologal que inspiró esa visión. Y efectivamente, entonces, porque el Frente Amplio tiene un pragmatismo político muy grande por dentro, pero de trasfondo hay una tesis efectivamente teologal, una tesis que es bien subsidiaria de la red original de RD, en el fondo, en la católica. Y esa tesis teologal te saca de la dimensión política propiamente tal. Si nos fijamos, el Frente Amplio ha jugado todo el tiempo a la idea de que hay un grupo muy pequeñito de personas que es suficiente para responder al tamaño del forado que hay en la élite. Y eso nunca es cierto. Nunca, o sea, es imposible. Todos quienes han jugado en la historia ese juego entienden que obviamente tiene que caber más gente. Lo que pasa es que uno tiene que tener la habilidad de administrar que a medida de que todos los que van entrando queden más abajo que uno, que lo empujen a uno para arriba. pero ese talento tiene que ver con una capacidad dinámica que el Frente Amplio quiso reducir. Por eso el Frente Amplio siempre ha estado con la tesis organicista de mejor seamos pocos, mejor seamos así, mejor que no haya más, mejor que no surja nadie. Entonces, siempre retrasando el proceso. Y esa tesis hace muy complicado, porque si tú miras el escenario,
¿quién va a reemplazar los tecnócratas economicistas? Necesitaría algún ámbito cultural, no solo científico, cultural incluso, ¿ya? Con conocimiento que reemplazara eso. ¿Quién va a reemplazar a la iglesia? ¿Quién va a reemplazar a los militares como miembros plenos de la élite en términos de la opinión política? En fin, desde el momento en que los militares no aceptan las invitaciones a ir a la guerra de parte de los presidentes, dejan de tener participación del alto mando de la sociedad, en el fondo. Bueno, todos van a ser reemplazados por followers. Claro. Bueno, es que... ¿Hasta qué punto los followers van a participar de la nueva constitución? ¿Vamos a tener una convención independiente? Macari te va a poder presentar de asamblea. Pero es que mira, es que ahí viene el punto que quiero marcar. En el fondo, la gran pregunta es la siguiente. Frente a ese escenario, una nueva constitución que al mismo tiempo va a estar en la disputa de quién ocupa un lugar relevante en la sociedad, eso va a ser muy complicado, porque las constituciones normalmente llegan precocidas. ¿Ya? Hubo una pelea, la pelea terminó, ¿ya? Alguien arma la constitución, y finalmente ahí se acredita lo que ya se cocinó. ¿Ya? Es el momento en que se lleva el plato a la mesa, pero el plato ya existe. Ahora hay que hacer el plato, hay que hacer la mesa, y hay que ver quién tiene derecho a comer. La magnitud de la pregunta, entonces, es más grande de lo que cualquiera pudiera haber imaginado, porque como tú esperaste para hacer este cambio, llegó en un momento en el cual se te juntaron todos los problemas y vas a tener que responderlos todos en ese mismo espacio. Claro, ahí en el Sheraton había un chef ejecutivo que mandaba a la cocina a un austriaco, que era inflexible y era el único que podía controlar a la legión de cocineros. Yo no sé, a la falta de líderes, si es que hay alguien que pueda aglutinar todas esas pulsiones o pueda armar el plato, digamos. Bueno, no, y por eso la desesperación de Carlos Larraín. Carlos Larraín, que es padre fundador de la derecha social, apoyador de Osandón, de Chaguán, era el hombre del maletín, que ese maletín se lo llevaba a Desbordes cuando era presidente de RN, él apoyó a Desbordes, pero finalmente Carlos Larraín, uno podría decir, es un hombre que viene de la derecha social, sin duda, y que no es UDI, es crítico de los Chicago, pero en esta coyuntura se pone duro. Evidentemente porque es una pulsión natural en la derecha y sale el rango ascendal. Ya no es minuto de conversar acerca de lo que debe ser. Se está discutiendo quién manda. Y aquí hay que imponer el orden. El papá de Frankenstein, no Frankenstein. Es una función más allá de las reflexiones político-teóricas que te permite un momento laxo. Entonces, es muy interesante la entrevista a Carlos Larraín. Es la segunda y es no solamente porque le pone fecha de función a Desbordes, puede que Desbordes ya controle a todos los operadores que hayan sido parte de la red de Carlos Larraín y pueda asegurar la presidencia de RN, pero en la derecha, cuando se juega el poder, las instituciones no son relevantes. Por eso es que es tan interesante la derecha y comprenderlo, ¿no? Porque finalmente se trata de quien manda. Entonces el juego institucional funciona mientras sirve. Si en el juego institucional se juega algo que termina perjudicando los intereses esenciales, se acabó el juego institucional. Es muy interesante observar lo que va a pasar en el RN. Sospecho que Mario Desbordes tiene corta vida, me puedo equivocar, pues efectivamente morir todo antes que sea la elección en el RN y Mario Desbordes emerge como el patrón fundante de la nueva derecha, todo puede ser, pero en este estado de cosas, por lo menos la declaración de guerra que hace Carlos Larraín de vamos por ti, que a mí me daría miedo. Y lo otro que quería comentar es justamente lo que decía Hugo, ¿no? Desde el Frente Amplio, como con ese discurso. Bueno, hemos observado, ¿no?, que no hay un mejor caldo de cultivo para el deterioro de un sector político que tener el gobierno. Lo observamos con la nueva mayoría fue el final de la concertación, mató a la concertación, pero murió la nueva mayoría al matar a la concertación, ¿no? Y de partida dejó herido de muerte al Frente Amplio. O sea, todo ese gran universo que podría ser la centroizquierda en el ejercicio del poder presidencial, por el tipo de figura presidencial que está, queda destruido. Ahora estamos observando lo mismo en la derecha. O sea, lo que viene para la derecha probablemente es Fukushima.
además por el nivel de tensiones que se procesan ahí. En ese otro mundo, si hay 4 gatos, los 4 gatos se calientan entre ellos, se arman un grupito y capturan unos botitos y sirve. En la derecha necesitan todo, y por lo tanto, como me decía una vez un amigo reportero, ¿no? Javier Ortega, que reportó muchos años de derecha, ya me carga cubrir concertación porque son como las peleas de los negros del Bronx. En cambio, en la derecha es como en El Padrino, se mandan todos a matar mientras están en la misa. Renuncia a Satanás, y está ahí don Carlos Larraín, por supuesto, Sí. Renuncia a Satanás, pero ya mandó a matar a Desbordes y a hacer carabinera, ¿no? Y eso lo hace fascinante. No, pero Desbordes después de Fukushima podría ser como Mad Max, ¿no? Que está reuniendo a las tribus dispersas que quedan después de la bomba atómica. Yo creo que yo le veo un gran futuro en esa gente como huérfana de la DC, esta gente así como que siempre ha sido de derecha en el fondo, pero no lo quiere admitir para no sintonizar con el Pero pinochetismo. eso no es la derecha, ¿no? Eso no son los clubes, no son los directorios, no No, por son los supuesto. colegios exclusivos. Eso es la derecha. Pero ¿no? necesitan los votos para ganar. No, si no, no es la derecha, si no puede ser otra cosa que se parezca, pero la derecha es otra cuestión, la derecha no tiene que ver con los partidos, la derecha es un etos, son lugares de veraneo, son clubes exclusivos, son directorios, son colegios, y por eso que se preocupan exactamente de defender eso. Claro, Sí, pero ahora, no pasarán. yo usando Sí. una analogía fílmica, creo que hay una película que sirve para esta cuestión, que es menos truculenta, que efectivamente a mí siempre me ha llamado la atención lo que se parece Carlos Larraín al papá de Robert de Bruce en Corazón Valiente. Exacto, claro. Debemos aliarnos con Inglaterra para prevalecer aquí. Lo has logrado. Has salvado a tu familia y aumentado tus tierras. Entonces, miren esta. Mario Desbordes, ya digamos, es el William Wallace. Robert de Bruce es la derecha con miedo, o el pueblo de derecha, qué sé yo, o la posibilidad de una derecha articulada. Y el papá de Robert de Bruce es el miedo de esa derecha así, qué sé yo, que está atemorizada. Que yo creo que no es el único factor, pero es un factor importante. O sea, diría lo siguiente: la disputa al interior de la derecha y quién va a ganar va a depender de si es el grupo economicista, qué sé yo, Libertad y Desarrollo, la UDI más dura, o Desbordes quien gana, pero reparando en quién es capaz de convencer a ese pueblo de derecha, que efectivamente tiene un componente oligárquico como repara Mirko, pero también está expandido territorialmente. O sea, creo que si Desbordes es capaz de conjurar un poco los miedos y que no aparezca como el traidor vendepatria, digamos, de la otra derecha, entonces creo que podría tener éxito, digamos, y ser como Robert de Bruce, que finalmente, mira, pudo ganar varias batallas y gobernar como rey harto tiempo, durante su vida al menos. Bueno, nadie puede gobernar más que por su vida. Está buena la... No, pero sí, el papá tenía toda la razón. Al final dice, oye, claro, tenéis que aliarte con los ingleses, si no nos queda otra en el futuro. Tenéis que pasarte, tenéis que ser oposición, si eso es más o menos, para petarse en la oposición, para impedir que cambien el sistema que tenemos. Y eso yo creo que nos conduce al hundimiento. Sí, mucha gente de derecha no ha reparado en esto, que hoy día la crisis es sistémica. Entonces aquí nos podemos hundir todos, digamos. O nos ponemos de acuerdo, o los sectores, qué sé yo, más razonables se ponen de acuerdo en algo. Y morirá menos Lavín. Mente sensato, o esto se hunde. Sí, la crisis del centenario duró hasta los años 30, desde 1910 hasta los años 30, o sea, podríamos entrar en un periodo de decadencia bien largo. Y ahí yo creo que es importante algo que también han tocado ustedes, que es el tema de la pregunta política fundamental. ¿Cómo logramos articular en un sistema político, o sea, en instituciones, al pueblo? Un pueblo que es insondable en principio, que
es cierto, está en las redes sociales, qué sé yo, pero es insondable, y con el cual las élites han perdido vínculos radicalmente. ¿Cómo logramos, cómo el país logra articular a un pueblo que está disperso, qué sé yo? Yo creo que un primer buen paso sería, más que parlamentarizar el sistema, que yo creo que la presidencia de la República funciona, si es Piñera la anomalía, no la presidencia de la República, una manera de articularlo sería distribuir el poder territorialmente, lo que planteaba nuestro rey, digamos, Lago, de macroregiones. Sí, Macroregiones. Claro, la Araucanía es un paraíso fiscal, y ahí todo el mundo Con casinos. pro mapuche. ¿Ah? Claro. Yo creo que No, macroregiones, porque fíjate en esto, todos los problemas territoriales se acumulan simplemente. Ninguno se soluciona. Van delegados presidenciales a las zonas de sacrificio, y las zonas de sacrificio siguen ahí. El problema mapuche no tiene solución. El sur es un parque nacional, está deshabitado, y el norte es un desierto, y estamos resignados. Bueno, empecemos a bombearle agua a todo el país de partida, démosle poder a las regiones, pongamos universidades de verdad, no como la de Aysén y la de Rancagua, en las regiones, con, qué sé yo, 1000 plazas de profesores que saquen adelante culturalmente a las regiones. Yo creo que esa sería una primera manera de articular al misterioso pueblo, digamos. Sí, bueno, con esa intención hemos pensado Lágora también, ir articulando otras voces más periféricas, digamos, y donde la gente sí, a pesar de toda la pulsión de enfrentamiento que hay, sí se logra poner de acuerdo en cosas comunes como las que está hablando Hugo, del desarrollo regional, una especie de federalismo, quizá a la medida chilena, pero por ahí se ve el futuro. Señores, no sé si les queda algo más por agregar. Yo solamente invitar a la gente a que inspeccionen y que se metan en la discusión que se está generando en Lágora diariamente, y así de esa manera construimos comunidad, y a ver si podemos formar una élite ciudadana, no sé cómo llamarlo, pero un ente nuevo que tiene que aparecer. La articulación, sí, pues la articulación siempre produce capacidad de al menos, yo siempre, cuando he investigado temas de élite, es bien claro, disparar de abajo para arriba no funciona, tenéis que subir aunque sea un peldañito, sí. Tiene que ser en diagonal. Claro, que sí. Para arriba, pero en diagonal, en línea recta, debajo de los pies es muy difícil. Sí. Oye, bueno, si no queda nada más, los despido hasta una próxima oportunidad, y que sigamos craneando cómo viene la cosa, cómo cada Gracias, uno su Felipe. espacio. Y bueno, los invito de nuevo a la gente a acompañarnos en Laura. Un abrazo para todos. Un abrazo. Felipe, Hugo, Alberto. Chao.